Hola, zaragocistas. Empecé a zaguer ahora en Granada en un partido que para yo pues bien dos partidos bien experienciadas. La primera partida para yo estuvo buena con una buena puesta en escena que es una cosa que me dice en Lucerna que en casa nuestra pues no salgamos de la misma plaza a poder partido y después pues te puede pasar como en Granada, que una jugada de calidad pues te fan un gol, pero que no puedes reprochar cosa. Y con la expulsión a ella, pues principio más que más en la segunda parte, pues que con el segundo gol de Granada en un contraataque mal defendido y después con una mica mala suerte, pues ya el equipo pues, perdió a compostura, perdió a posición en el campo y la verdad, tío, que la segunda parte estuvo mala y se rozó un gran ridículo con otro 0 que por suerte pues se anuló por fuera de juego, pero que no había nada sin excusa para defender tan mal. Esa jugada principiando por conceder ese córner y cómo se defendió. Y bien, pues una cosa que también cal destacar es que el equipo pues no se rindió porque si se rindió pues no sé, se empató pues a la fin con Alberto Madi que hace un gran gol de cabeza y después que el árbitro pues se lo da a Pausans que estuvo decisivo para poder a lo menos pues un empate que en primeras pues parece un buen resultado pero después de poder jugar una hora con un jugador más pues llegó una buena oportunidad para probar de haber ganado y que se venió pues muy bien en la clasificación porque pasa lo que pasa que como al resto de equipos tampoco no ganan, parece que no pasa cosa, pero es un equipo cuyo una buena racha como el Eldense pues se amana en la clasificación y nomás somos a 4 puntos de descenso pues a la fin como el año pasado, el anterior y el anterior pues hemos de mirar con Merdana a la zona baixa y lo que digo siempre que el año pertocará. Yo pienso que esta plantilla no llega a estar en esta zona con las suyas carencias, con un problema eterno de las lesiones que diga pues Barito Ramírez en rueda de prensa que había un problema y que van a probar de solucionarlo porque ya puedes tener a mitad plantilla de segunda que con tantas lesiones tampoco no vas a poder hacer cosa. Tiempo este partido pues Francho también demandó sin cosas para la segunda parte el entrenador también calificó que no llega admisible lo que va a pasar pero si se quiere ganar estos partidos venían pues al salir como se salió en Granada como se salió en Albacete a probar de ganado partido y no a ver qué pasa si lleva una integración táctica o si lleva un problema mental de que el estadio se les viene de encima pero por una cosa por otra en casa pues no se sale como cal y de efecto pues como aprendidos pues no se ha ganado en casa de pues desde partidos y pero pues también pues claro si también la prensa le llega esperando porque lo tenían esnavesado desde el primer día pues ha creado un ambiente pues una mica rarizo que engarra a duya al equipo en un intento pues que hemos de probar de una vez más salir de esta situación como siga. Pero con todo y con eso tú puedes jugar mejor, peor, pero si había un buen arbitraje como
sí que diario en Granada, y no lo digo porque las jugadas importantes es en a favor, sino que las decisiones estuvieron justas y el arbitraje pues durante el partido pues se vio que no quería protagonismo, que Alto Vaso pitaba Padillano, las faltas y demás, y no como sacar partido en casa. Si había un buen arbitraje que no te perjudica, pues a la fin puedes tener obligación de puntuar. Íbamos a presionar que no fuera Chita a Gonzalo Villar, que yo en el campo no le veía demandas inclusas a Francho, me supuso que lo faría o que no lo veía o que lo faría en el vestuario, pero estuve 2 minutos charlando con el árbitro cuando o VAR no salió el grito para que ese a revisar una jugada que lle falló, es que la tierra de tarchetarlo ya y era a cuartena y a la fin pues Anfora chitaba a un jugador rival pues de lo de Albacete, Málaga y yo partido con o Burgos, o que no se anulado o gol en el córner cuando ya fuera de juego, y que ese gol pues ese puyaba o marcador o que se anulaba el gol do Real Zaragoza, que encuentra este empate pues una redota. Por eso digo que los árbitros, y en esta semana pues que demandaban respeto y tal, si había también un árbitro respetuoso y que hay una cosa para yo que va en las dos direcciones, pues también el partido es más fácil para todos en cuanto a que se veía pues un arbitraje pues imparcial y que no pues en Granada pues se puede ser acastañada porque se les ha empezado un partido que tenían ganado y las decisiones estuvieron en contra, pero si lo veis como un aficionado neutral, pues me pienso que estuvieron encertadas las decisiones. Y ahora pues bueno, pues hizo de ganar los 2 partidos venientes en casa, primero que al ganar el primer partido con el Sporting, porque la Chin se ha puesto a pensar, no sé si demasiado en el partido con el Lense, que sí que parece que estará decisivos y hemos una mica en tanto o en Tabaso, pero primero que al ganar el primer partido, y por ahora pues parece que el Eldense sí que marca esa zona de descenso, porque al resto de equipos los 3 equipos son a día de hoy pues demasiado hundidos en la clasificación, pero que en esta categoría, como pasó el año pasado con la Madrideta, que parece va descendido, principio a ganar partidos y casi deja o sacar partido tenían opciones, así es que, pero me pienso que no caso de Real Zaragoza, pues como la defensa tampoco no está guay de bien, y si tienes a los tuyos millones delanteros lesionados, pues ha estado un factor fundamental para esta clasificación, y que sobre todo que también no estase más todo 50%, pues ya se notó a suya presencia y si va a dar pues sin recupera lo que queda antes de la lesión, pues con estos 2 jugadores en una forma Alto Vaso buena, en primera pues habría de valer pues para mantener a la categoría, que es un objetivo pro triste, un año más, pero no somos como otros años que siquiera teníamos delanteros una mica defensa. Venga, bueno,